Y tengo mi Biblia abierta en el libro de Romanos, capítulo número 8, un capítulo que estoy leyendo, compartiendo y animando también a la iglesia a leer. Palabras del apóstol San Pablo a la iglesia. Son palabras para la iglesia, son palabras para hombres y mujeres de fe. Yo creo que Pablo se preocupaba por elevar el nivel espiritual de la gente, de las iglesias, y por supuesto elevando el nivel espiritual, elevan el caminar, el andar diario, el desarrollar una vida cristiana en plenitud. Yo creo que Pablo se preocupaba mucho por la santidad de la iglesia, por la salud espiritual de la iglesia y por supuesto para que los cristianos caminen a un nivel de comunión, a un nivel de entrega, a un nivel, al cual fuimos llamados. Y comienza el capítulo 8 del libro de Romanos de la siguiente manera, y voy a leer algunos versículos para compartirlos. Ahora pues, dice el apóstol San Pablo, repito, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, repite lo del mismo capítulo, versículo 1, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 1 dice lo siguiente, decía lo mismo, dice que ninguna condenación hay, no solo para los que estamos en Cristo Jesús, sino, y aclara, amplía, abre ventanas, sino para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta palabra que la vuelve a repetir en este versículo 4, dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, ya lo da como una afirmación, no andamos en la carne, sino en el Espíritu. El otro lo da como un consejo a la iglesia. Y ahí hay algo que extraer de esta enseñanza. Algo ya venimos compartiendo sobre estos principios, pero acá el apóstol Pablo habla del andar. ¿Qué es el andar? El andar es nuestros pasos diarios, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra forma de desarrollar nuestras vidas. Porque de acuerdo a lo que hagamos va a hablar de quiénes somos. De acuerdo a lo que vivamos va a hablar de nuestra identidad. Nosotros somos lo que hacemos y lo que vivimos. Eso reproducimos. Nadie puede, por eso Jesús lo dijo en otras palabras, un buen árbol no puede producir frutos malos, ni un mal árbol puede producir frutos buenos. El buen árbol va a producir buenos frutos. El mal árbol va a producir malos frutos. Es decir, hay una base. Y así somos nosotros. Si nos dedicamos a la carne, nuestras obras serán de la carne. Pero si nos dedicamos al Espíritu, andamos en el Espíritu, caminamos en el Espíritu, nuestras obras van a reflejar la gracia del Espíritu de Dios. Es por eso que el apóstol hace como esta diferenciación. Hay dos maneras de andar en la vida cristiana. E inclusive estando en Cristo. Y ahí es donde yo creo que, por eso digo, esta es una palabra para la iglesia. Dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y habla de una realidad actual. ¿Quiénes estamos? Los que hemos aceptado a Jesús. Los que le hemos dicho sí al Señor. Los que hemos pasado de muerte a vida, cambió nuestro lamento en baile, que nos transformó, nos dio una vida nueva, quitó nuestros pies del lodo y los puso sobre peña. Nos sacó del camino de la perdición y nos puso en el camino de la salvación. Es decir, el cambio de vida que nos propone el Evangelio y que lo hemos aceptado cuando aceptamos a Jesús, una vida nueva. Y esa vida nueva tiene que hablar de una conducta nueva. Nuestra nueva vida en Cristo tiene que ser reflejado por un comportamiento acorde a esa nueva vida, ajustado a los principios de Dios, ajustado a la palabra de Dios. Es por eso que, como dice la misma Biblia, el Espíritu, la verdad, siempre está dispuesto. ¿Dispuesto para qué? Para las cosas de Dios. El Espíritu está dispuesto para orar, para leer la Biblia, para congregarse,
para santificarse, para buscar a Dios, para llevar una vida ordenada conforme a los principios de Dios. Ahora, la carne es débil. Siempre esa frase tan trillada, conocida, la carne es débil. Es decir, hay una debilidad de la carne en la tendencia del pecado. Es decir, nuestra carne siempre va a tener una tendencia pecadora. Es decir, si a la carne le damos libertad en nuestras vidas, bueno, nos va a llevar ¿a qué? Al pecado, a las satisfacciones humanas, mundanas y carnales, por supuesto. Pero si nosotros, ¿sí?, somos personas espirituales, le debemos dar prioridad a las cosas de Dios, prioridad al Espíritu Santo de Dios, prioridad a tener una vida espiritual conforme al ordenado por Dios. Es por eso que el apóstol Pablo no solamente nos habla a los que estamos en Cristo, los que hemos pasado a ser hijos de Dios. Si estamos en Cristo, no debemos andar en las obras de la carne, sino en las obras del Espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? Que estando en Cristo también puedo vivir o puedo andar o caminar conformando a la carne, o puedo andar y caminar conformando al Espíritu. Que yo sea cristiano no significa que no pueda andar en la carne, con los designios de la carne, con la voluntad de la carne y ajenos a la voluntad de Dios. De hecho, conocemos a muchas personas que, conociendo la verdad, no viven en la verdad. Conociendo a Dios, no viven agradando a Dios. Es decir, están conformando a su carne, conformando al mundo. Si yo conformo a la carne, vivo y ando conforme a la carne, voy a conformar al mundo. Si yo vivo y ando conforme al Espíritu, voy a conformar a Dios. Ahora, ¿a quién estás conformando? ¿A quién estás agradando? ¿Agradando a la carne o agradando al Espíritu? ¿Agradando al mundo o agradando a Dios? Es decir, no podemos vivir las dos vidas. O amamos a Dios y rechazamos las tinieblas, o amamos las tinieblas y rechazamos a Dios. Es muy claro y básico. Ahora, si bien está claro esto, hay una realidad que opera en nosotros diaria por la cual todos tenemos que lidiar, todos tenemos que luchar. Nuestra lucha muchas veces está con nosotros mismos, está con nuestros comportamientos, con nuestras costumbres y nuestra cultura, que muchas veces nos lleva ¿a dónde? A donde no debemos ir. Es por eso que Pablo lo aclara y lo pone en escena y lo pone sobre la mesa y dice, hay dos maneras de vivir que tiene el cristiano. Una es conformando la carne. ¿Y qué es conformando la carne? Bueno, es haciendo todo lo que a la carne le agrada. Y lo contrario a lo que agrada a Dios. La carne es nuestra parte en nosotros vulnerable al pecado, seducible a la tentación. La parte humana y carnal nuestra es aquella que siempre le va a costar. ¿Le va a costar qué? Le va a costar ir a la iglesia, le va a costar orar, le va a costar leer la palabra, le va a costar consagrarse, le va a costar servir a Dios, le va a costar mantenerse constante en una vida agradando a Dios. Y el Espíritu, que siempre está dispuesto para las cosas de Dios, es lo que te va a llevar a buscar a Dios, a orar, a leer la palabra. Y hay como una doble realidad en nosotros, y esa lucha que el mismo apóstol Pablo un día, bueno, lo reveló en sus escritos cuando dijo, hay muchas veces que hay un bien que quiero hacer, una ley que gobierna en mis pensamientos que dice, quiero ir para un lado, pero a veces mis designios me llevan para otro. Y hay como una lucha interna. Y toda esa lucha que seguramente vos que me estás escuchando ahí del otro lado, quizás te sentís identificado. ¿Cuántas veces tenías que ir a la iglesia y bueno, algo te ganó, ¿no es cierto? La pereza, el cansancio, la actividad, o a veces simplemente el desgano, ¿sí? El perder esa motivación para las cosas de Dios. Por eso que a la carne la tenemos que muchas veces subyugar a realmente cuando uno tiene una voluntad firme en lo espiritual y dice, no, tengo que ir a la iglesia, no, tengo que orar, tengo que servir, tengo que comportarme como un verdadero hijo de Dios, y vamos como resistiendo al pecado y sosteniendo la carne y dándole libertad al espíritu. Ahora, si retraemos al espíritu, porque dice la Biblia que el espíritu hasta se contrista cuando la carne comienza a gobernar, cuando hay pecado, cuando hay inmoralidad, cuando hay cosas que a Dios no le agradan, el espíritu se contrista, se contrae y como que pierde autoridad en nosotros, y es como que va siendo apagado ese fuego espiritual. ¿Por qué? Por las obras de la carne. Por eso la Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No, claro que no hay, pero eso sí, cristianos que vivan conformando al espíritu y no conformando a la carne.
Por eso que yo desde este lugar quiero animarte a que hoy esta palabra pueda ser determinante en tu vida. ¿Para qué? Para que vos realmente elijas. Dice la palabra que el bien y el mal está delante nuestro para que escojamos. Como me hace acordar la palabra que dijo Josué al pueblo una vez que tomaron la tierra prometida y Dios le dio la victoria. ¿Y qué le dijo? Bueno, escogeos pues a quién sirváis. Si a los ídolos o dioses paganos de esta tierra, de los dioses de los pueblos originarios de este lugar, o a Jehová nuestro Dios. Y él aclara y dice, yo ya he decidido, mi casa y yo serviremos al Señor. Ahora ustedes escojan, la voluntad es nuestra. Y es ahí donde yo creo que hay una voluntad diaria que debemos escoger. ¿Qué escogemos hoy? ¿Qué escogemos esta semana? ¿Elegimos andar de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Resistiendo al pecado? ¿Venciendo la tentación? ¿Tomando en cuenta lo que verdaderamente me hace bien a mí como un hijo de Dios, como una hija de Dios? ¿Qué es lo que tenés que hacer en esta semana? Por eso la Biblia habla y dice, andar. Andar es tu diario caminar. Yo el otro día compartía en una de las reuniones y decía, son esas pequeñas decisiones diarias que te llevan a grandes resultados, porque pequeños actos que yo voy haciendo todos los días van acumulando un montón de situaciones en mi vida. Si yo día a día, yo los desafiaba a aquellos que les cuesta orar, les cuesta leer la Biblia, les cuesta buscar a Dios, yo les decía, toma metas cortas, metas chicas, yo les llamaba la regla de los 2 minutos. Tómate a la mañana y decir, bueno, 2 minutos le voy a dedicar a Dios. Si hay algún cristiano que realmente busca a Dios, se va a sentir insultado por esto. Me va a decir, pastor, pero me está diciendo que yo busque a Dios solamente 2 minutos por día. Capaz que hay personas que me van a mirar raro como diciendo, ¿qué está diciendo, pastor? No nivele para abajo. No, absolutamente no. Pero le estoy hablando de esas personas que les cuesta. Tenemos muchos cristianos que hoy van a las iglesias, pero que lamentablemente no tienen una vida espiritual. No oran, o si oran es muy poco, esporádico y salteado. No leen la Biblia y si la leen es muy casual. No tienen una vida consagrada a Dios y lo que intentan es momentáneo, es emocional, dura muy poco. Y yo les digo, necesitamos desarrollar un hábito. Que mi vida cristiana no sea por temporadas, que mi vida cristiana sea una vida cristiana estable, siempre ascendente, creciente, y tomar pequeños desafíos hoy para obtener grandes resultados mañana. Porque hay personas que pensando en grandes cosas no hacen nada hoy, diciendo, bueno, ya voy a ayunar, algún día voy a ayunar 40 días y me voy a consagrar del todo. No tomes metas tan largas si hace meses que no ayunás o años que no ayunás. Comenzá por algo chico. Hay personas que esto que les estoy diciendo les puede cambiar la vida. Por eso digo, si hay personas muy espirituales acá escuchándome y yo le estoy diciendo 2 minutos, va a pensar que me va a decir, bueno, es que estoy nivelando para abajo. Y es para las personas que les está costando. Entonces esta regla les puede cambiar la vida. 2 minutos, decir, 2 minutos hoy le voy a consagrar a Dios. Así que agárrate, pero no esos 2 minutos corriendo, 2 minutos en el colectivo, 2 minutos mientras vas al trabajo, 2 minutos en la espera de alguna sala o en la cola del mercado. No. 2 minutos donde vos decís, me siento 2 minutos para Dios. Abro mi Biblia, pongo un tema cristiano, hay temas que duran 4 minutos y quizás ahí tenés una meta para decir, bueno, mientras dura este tema musical, leo la palabra, entonces pones una adoración, abrís la Biblia y te sentás 2 minutos. Nuestro proyecto hablaba de hace unos años 10 minutos con Dios, ¿no? Esos 10 minutos. Pero yo siempre digo, comenzá. Hay una regla que no es mía, sino que se llama la regla de los 2 minutos, que las personas que arrancan haciendo una actividad por 2 minutos, muchas veces comienzan a tomar ese hábito y esos 2 minutos se transforman en un hábito que luego se establece como una norma de vida. Y lo que puede comenzar con 2 minutos, termina con 10, termina con 15, termina con un tiempo, porque uno como que comienza a tomarle el gusto. Yo no sé si te pasó, que hay personas que, por ejemplo, no les gusta mucho leer, pero agarran un libro, comienzan a leerlo y como que se entusiasman y lo terminan, ¿no? Entonces, es decir, comenzar con algo, por más pequeño que parezca. Y si hay personas que dicen, bueno, yo con 2 minutos, 2 minutos hoy, 2 minutos mañana y pasado, y así vas estableciendo como una conducta. Y esos 2 minutos quizás es tu tiempo con Dios. Y cuando vos aprendés a disfrutar esos 2 minutos se van a transformar enseguida en 5, se van a transformar enseguida en 10. ¿Por qué? Porque decís,
El cerebro a veces dice, necesito media hora y no tengo media hora porque tengo tal cosa que hacer, me tengo que ir a tal lado. Pero a veces al cerebro lo engañas diciéndole 2 minutos. 2 minutos. A la carne la engañas diciendo 2 minutos. Y aunque sean 2 minutos nada más y te levantes y te vas, bueno, pero fueron 2 minutos por lo menos. Tranquilo. Mañana de nuevo, pasado de nuevo, o a la tarde de nuevo y a la mañana de nuevo. Y vas tratando de establecer el hábito y por lo menos estás teniendo esa comunión, ese contacto. Y cuando te querés acordar, esos minutos se transformaron en una suma de conexiones con Dios, conexiones divinas, conexiones de esperanza, tiempos que van a marcar tu vida. Es por eso que hoy quiero animarte a que tomes decisiones, aunque sean pequeñas decisiones. El levantarte de la mañana y consagrar tu día a Dios. El decir, esta semana voy a ir a la iglesia. Invierto este tiempo acá, invierto este tiempo en la oración, en la lectura, en hacer una obra. Me acuerdo, una vez alguien tomó el desafío de todos los días servir algo al Señor. Dice, no voy a pasar un día sin que sirva en algo al Señor. Aunque sea atendiendo a alguien, ayudando a alguien, predicándole a alguien, mandándole un mensaje a alguien. Porque entendemos que todo lo que podamos hacer por y para otro, se lo estamos haciendo al Señor. Es decir, ¿cómo es tu andar? Tu andar habla de tu diario caminar. Habla de tus decisiones a diario. Es por eso que yo te animo hoy a que tomes un desafío por Dios. A que te animes a caminar en tu día a día con Dios y agradar a aquel que te llamó. No fuimos llamados a agradar al mundo, no fuimos llamados a agradar al hombre. Fuimos llamados a agradar a Dios y el Espíritu, a la verdad, el Espíritu está dispuesto. Y aunque a la carne le cuesta y le cueste, vamos a luchar y vamos a vencer. Es la lucha diaria que tenemos. Este domingo, ¿dónde vas a estar? Esta semana, ¿qué vas a hacer? Hoy, ¿de qué manera vas a buscar a Dios? Es por eso que todos los días te animo a que tomes una decisión determinante por Dios y que en cada paso de tu vida esté Dios, que en cada movimiento de tu ser esté Dios, que en cada decisión, por más pequeña que sea, esté Dios. Y te puedo asegurar, tus días van a cambiar. Tu caminar va a cambiar y te vas a elevar a un nivel de cristiano mucho más alto que quizás que el que estás viviendo. Vas a desarrollar una vida espiritual mucho más fuerte. Es por eso que hoy te animo a que la palabra de Dios pueda ser determinante en tu vida. No te muevas de ahí. En un minuto oramos.